A compartir la palabra con otros y está en San Marcos capítulo 8, verso 38. Marco 8, verso 38. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque el que se avergonzare de mí, de Jesús, y de mi palabra, en esta generación adúltera y perversa, o sea, el que se avergüenza del Señor Jesús y de sus palabras, en medio de esta generación adúltera y perversa, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Señor, permítenos predicar, enseñar de tu palabra con la gracia que tú sabes dar, porque la necesito, Señor. Una predicación sin unción no es una predicación. Por eso úsame, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret, para destruir argumentos, pensamientos, filosofías de hombre que no traen ninguna bendición. Si tú me usas, tendremos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ayer comenzamos con un tema tan interesante, hablando cómo hoy en la sociedad actual los valores están trastocados y dijimos que se ha cambiado el lenguaje porque los arquitectos, como alguien le llama, de la historia, y alguien dirá, ¿quiénes son los arquitectos de la historia? Son los que diseñan la historia de la humanidad. Ellos tienen una agenda, ¿cierto? Y trabajan por esa agenda. Por ejemplo, hace algunos años atrás salió en una prestigiosa revista llamada Foreign Policy, The Foreign Policy, que es una revista en que llega a políticos, a gobernantes y a gente intelectual. Y en esa revista se decía que para el 2030 hay una agenda que se pretende terminar con varias cosas. Una de ellas es la soberanía de las naciones. Por ejemplo, ya las naciones no serán soberanas. Y créame que eso está aconteciendo. Hoy día la ONU, Organización de Naciones Unidas, está influyendo demasiado en las decisiones de las naciones. Por eso es que hay gobernantes que cuando están a punto de dejar su mandato o en medio de su, ¿cierto?, de su mandato también, le dan urgencia a algunas leyes, porque se lo exige la ONU, ¿cierto? Ahora, son grandes confederados de naciones, pero siempre hay alguien a la cabeza, y esas personas que están a la cabeza es gente que no teme a Dios, que no ama a Dios, que es anticristiana, antivalores, antibiblia. Entonces, las naciones van perdiendo su soberanía porque tienen que hacer sí o sí lo que le exigen las Naciones Unidas, porque si no, no son financiadas. Bueno, entonces, una de las cosas decía esta revista, que se iba a eliminar era la soberanía de las naciones. Otra sería la familia tal y cual se conoce, un papá y una mamá e hijos. Entonces, eso también se pretende eliminar, está en una agenda. También se le llama 2030, entre el año 2020 y 2030 tendría que cumplirse para desestabilizar totalmente la familia. Entonces ya el individuo quedaría solo frente al Estado y es más fácil de manipular. Por eso es que los padres pierden la patria potestad sobre los hijos y a veces se tratan de imponer pensamientos, ideologías, incluso leyes
que dejen a los padres fuera, ¿cierto?, de la vida de sus hijos y ellos puedan ser criados por el Estado. Por eso hay leyes hoy día donde los hijos la, eh, tienen la autoridad para denunciar a sus padres si ellos se sienten vulnerados en sus derechos. Y un dato muy importante también que me llamó mucho la atención, que a veces uno piensa y dice, pero ¿será verdad? Porque no todo lo que aparece en internet es verdad, pero cuando usted va a las fuentes se va a dar cuenta que hay cosas que son verdad. Y por ejemplo, algo que dice la ONU, que los padres que llevan a sus hijos a la iglesia estarían vulnerando sus derechos, los derechos humanos de los niños. O sea, llevarlos a la iglesia ya estaríamos vulnerando. Eh, y son cosas que están sonando fuerte y que de alguna forma con el tiempo se van a imponer. ¿Ah? Porque saben que la iglesia tiene otros pensamientos, otra ideología, porque nuestras ideas no se desprenden de la, ¿cierto?, de la corrupción moral del ser humano, sino que se desprenden de la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces, hermano, contradicen la Biblia. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Nuestro deber es enseñar a nuestros hijos la palabra, llevarlo a la casa del Señor. Entonces, bueno, dijimos, ¿cierto? La soberanía de las naciones tiene que ver también con lo que es la familia, ¿cierto? Y también el nacimiento natural. El nacimiento natural va a ser atacado. Entonces, por eso también se está imponiendo mucho el nacimiento artificial, la inseminación artificial, que entre comillas puede ser buena para gente que no puede tener ciertos hijos, pero cada vez se va a imponer más eso. ¿Por qué? Porque también están por otro lado los movimientos LGTB que se sienten ofendidos si una mujer saca el pecho y comienza a darle pecho a la guagua. Ellos se sienten muy ofendidos porque no tienen pechos, porque tampoco son incapaces de producir leche, porque son hombres, ¿cierto? Entonces, también se amenaza el nacimiento natural. Y ahí viene todo lo que tiene que ver con el nacimiento y el control de natalidad. También por el otro lado se amenaza y hay una agenda para destruir la dignidad de la vida humana. O sea, cada vez la vida humana te van a tratar de imponer pensamientos de que no tiene valor. Entonces, y ahí se levantan un montón de movimientos como queriendo decir que la vida de un perro vale lo mismo que la vida de un ser humano. Y muchos movimientos animalistas, lamentablemente, hermano, hay naciones, incluso en nuestro país, que si usted mata a un perro, lo llevan preso, y no estoy a favor de la crueldad de matar a los animales. Quiero que usted note esto. No estoy diciendo eso. La Biblia habla de que un hombre sabio trata bien a su bestia, a su animal, ¿cierto? A su mascota también podríamos decir. Pero sí, está fuerte esto y hoy si matas a un perro, la sanción es más grave. La gente mata a otro, va, la puerta giratoria de la justicia en Chile sale, pero si mata a un perro es terrible. Entonces, elevan a los animales como seres humanos al nivel del hombre, y el hombre es superior. Usted vale más que muchos pajarillos, dijo el Señor. O sea, la vida humana vale mucho, pero ¿cuál es esta agenda? Tratar de destruir, ¿cierto? El valor de, del ser humano, ¿cierto? El valor del ser humano y de alguna manera tratar de atacar los principios bíblicos, porque la Biblia dice que el hombre tiene valor, el hombre tiene mucho valor. Entonces, es importante notar de que hay que tener cuidado, la dignidad humana, el matrimonio, como se conoce entre un hombre y una mujer, está siendo fuertemente atacado. Por eso que hoy día se promueve distintos tipos de matrimonio, ¿cierto? Se promueven distintos tipos de matrimonio, el matrimonio, ¿cierto?,
entre dos personas del mismo sexo y todo eso, que es algo ridículo que no puede existir porque los hombres no tienen matriz y la palabra matrimonio tiene que ver con matriz. Un hombre no tiene matriz. Entonces, pero todo esto y lo más terrible es la destrucción de la religión, de la iglesia. Incluso hay información de que hay un plan de atacar las iglesias evangélicas en su fundamento, en sus creencias. Y no es que estemos viendo visiones, sino que cuando usted estudia fuertemente el tema se va a dar cuenta que sí, que se está atacando la iglesia. Hay una persecución velada contra la iglesia, tratando de cortar libertades, sí, o coartar libertades de la iglesia evangélica en Chile. Hoy estamos viviendo ese tiempo. Hoy estamos viviendo, escúcheme bien, estamos viviendo ese tiempo. Entonces, ayer hablamos del cambio del lenguaje, ¿cierto? De la forma de hablar. Cambiar las palabras para imponer una nueva forma de pensar. Que no existe tal cosa como la interrupción del embarazo, que suena muy bien, pero no es otra cosa que terminar el embarazo. Es distinta la palabra interrumpir que terminar. Y terminar con un aborto, con un asesinato. Entonces, los mismos derechos de la mujer, tengo derecho a hacer lo que quiero con mi cuerpo. Está bien, pero la criatura biológicamente que viene dentro del vientre no es su cuerpo, ni siquiera es parte de su cuerpo, es otro ser vivo que está dentro de su cuerpo y ahí ya termina la libertad de la mujer de hacer lo que quiere, porque ya no es su cuerpo, es otra vida. Es interesante porque cuando van a tener un bebé, muchas madres han muerto en el parto y la criatura se salva. O en otros casos se muere la madre y la criatura sigue viva. En otros casos se muere la criatura y la madre sigue viva. O sea, son vidas distintas. No hay que ser científico para entender esto. Entonces decir yo tengo derecho de hacer lo que quiera con mi cuerpo ya es un cambio del lenguaje para que la gente, ¿cierto?, pueda pensar de una manera diferente. Decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, esto está pasando hoy día en el mundo y la iglesia tiene que cuidarse, llamar las cosas por su nombre. El pecado es pecado, la maldad es maldad. Vimos el caso de Jeremías donde dice cura la herida de mi pueblo con liviandad. O sea, habían falsos profetas que no estaban predicando o profetizando lo que Dios quería, sino que más bien estaban hablando lo que ellos querían. También hablamos un poquito de los niveles del pecado. Estoy haciendo un repaso de lo que hablamos un poquito ayer. El niveles de pecado es que está el que peca y reconoce el pecado, el que peca pero y calla, ¿cierto?, esconde su pecado, el que se justifica el pecado, hablamos de él también, y el que hace del pecado una virtud, ya es lo peor del pecado, ¿cierto? Porque el que peca y calla está mal, y el que se justifica está mal, pero el que hace el pecado y trata de decir que lo que hizo está bien, está llamando a lo malo bueno, y a lo bueno lo está llamando malo. ¿Ah? Y bueno, y hoy se introducen ideologías que dejan de lado los parámetros que Dios estableció, porque Dios estableció parámetros para el hombre, ¿cierto? Porque Dios quiere cuidar al hombre, porque son destructivos. Ayer pusimos el ejemplo también de ese matrimonio que tuve la oportunidad de orar por los 50 años de casado el día martes y llegaron una cantidad de nietos, bisnietos, nueras, hijos. Entonces, eso es lo natural. Hay gente que a lo mejor tiene la condición homosexual, pero es gente sincera. Es gente que reconoce, dice, bueno, estos son mis gustos, pero yo no pretendo imponer esto o que sea una ley. Esa gente, de alguna forma, está siendo sincera. Incluso muchos de ellos tienen temor de Dios, dicen, yo quisiera cambiar. Te tengo una noticia, Cristo tiene poder para ayudarte.
Entonces, pero hay otros que quieren imponer, por eso es que hoy día quieren adoctrinar a nuestros hijos en estas ideologías. Y cuidado, por eso nuestros hijos deberían estar enseñados por los padres. Hijo, tú te vas a encontrar en el colegio, hablarle desde pequeño. Hijo, tú te vas a encontrar en el colegio que va a venir mañana la tía, la profesora, el profesor, y te va a decir que esto es normal, pero esto no es normal. A lo mejor ni siquiera le han tocado el tema todavía a los hijos, pero cuando ya el profesor, la tía, le quiera conversar, usted ya se lo dijo. Entonces, como que alguien dijo, es como la vacuna, que te meten el virus, pero que está muerto, ¿m? Para que cuando te llegue el verdadero virus, entonces tu cuerpo pueda resistirlo. Entonces decirle, hijo, tú te vas a encontrar con este tipo de personas que justifica estas actitudes, pero esto es un movimiento anticristiano que pretende destruir los valores porque lo natural, en lo que Dios estableció, esto va a preservar la raza humana, esto va a preservar el orden, la gente va a tener la bendición de Dios y nuestros hijos van a aprender. Desde muy pequeño lo están tratando de adoctrinar, ¿cierto?, en esta falsa ideología. Entonces, por eso es que hay que ser radical, cuidado con el relativismo. Bueno, si a usted le gusta, para usted está bien, pero a mí no me gusta, para mí está mal. No, lo que está malo, aunque para usted esté bien. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Aunque les guste o no les guste, yo no puedo decir lo que a mí me parece. Me dio indignación una vez un líder religioso evangélico que dijo, bueno, yo sinceramente no tengo ni un problema, yo que se casen o no se casen entre hombres, no tengo problema, dijo, incluso dijo, yo estoy de acuerdo, pero como yo soy pastor, no tengo que estar de acuerdo. ¿Cómo puede alguien disociarse de los pensamientos de Dios? No, si Dios no está de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Y se acabó. Entonces, cuidado con el relativismo, porque hoy día se acepta con tanta naturalidad, ¿cierto? Y los políticos utilizan, ¿cierto?, para captar votos. Entonces hacen un sondeo y dicen, ay, el tanto por ciento está de acuerdo con esto, entonces el político, como no es tonto y es astuto, ¿cierto?, se congracia con una opinión que sabe que le va a traer votos, porque la gente hoy está aceptando lo inaceptable. Entonces, la legalización del aborto, ¿cierto? Y todas esas cositas que hoy día estamos viendo, tiene que ver con una generación perversa. Hoy, y les dije que hoy yo les iba a decir lo que el Señor ayer me dijo. Alguien dirá, pastor, ¿no será que está muy espiritual? No, yo quiero compartirle lo que Dios puso en mi corazón. No te voy a decir que fue una voz audible. Y dije que no lo leí en ningún libro, ni tampoco en la enciclopedia, ni en Google, sino que fue algo que Dios me dio a mí. Y es una frase, porque a veces uno como predicador, yo me recuerdo a los 17 años, 16 años, me leí un librito Ayuda para Predicadores, frases extraordinarias. Entonces a veces un predicador acude a frases que te son una ventana de tu mensaje. Pero yo me recuerdo que cuando lo leí y me bendijo mucho. Entonces hay libros donde hay frases en el internet, pero esta frase me la dio el Señor. Y no está en ninguna parte, porque me la dio el Espíritu Santo. Y me dijo, no trates de detener la avalancha. No trates de detener la avalancha. Sálvate de la avalancha y trata de salvar a otros de la avalancha. Esa fue la frase, vino a mi conciencia, a mi mente. No trates, ¿por qué? Porque ¿qué está tratando de hacer hoy la iglesia? De detener la avalancha. ¿Y cómo la detenemos? ¿Cierto? Con políticos cristianos. Nunca la vamos a detener. El aluvión, la avalancha comenzó. Entonces nosotros no vamos a cristianizar la política. No vamos a cambiar el pensamiento de la gente. Este mundo va hacia la destrucción.
No estoy hablando de una suerte de conformismo, decir, bueno, está escrito y quedémonos así. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es lo que el Señor me dijo. Y estoy seguro que fue el Señor. No trates de detener la avalancha. Sálvate de la avalancha y salva a otros. Porque se viene la avalancha. El aluvión se viene, que va a aplastar, que va a destruir, que va a sepultar los valores y las ideas que hacen bien a nuestra sociedad. Y hay un versículo que está en capítulo 2 de los Hechos, verso 40, dice, sé salvo de esta perversa generación. Otra versión dice, de este mundo corrupto. O sea, sálvate de este mundo corrupto. Cuando yo entendí esto, que el Señor trató conmigo y que yo tengo que compartirlo, yo tengo que predicarlo, yo tengo que hablarlo, yo tengo que decírselo a la gente. Yo tengo que decirle a la gente que tienen que, escúchame bien lo que te voy a decir, que tienen que salvarse. Hoy día la iglesia está tratando de frenar la avalancha. No la vamos a frenar. ¿Y cómo nos salvamos? Viviendo en la palabra, cumpliendo la palabra. No solamente siendo oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente siendo predicadores, sino gente que vive lo que predica. Te vas a salvar de la avalancha. Predicando. La iglesia no tiene que hacer nada nuevo, ni crear una estrategia nueva, porque a veces nos hacen sentir como ignorantes. Con el respeto que me merece, a mí me indigna cuando hay gente que piensa que no tenemos la solución. Escúchame bien, para ayudar y para salvar a la gente que hoy está envuelta en conflicto, porque somos pastores nomás. Yo soy un simple pastor y la iglesia necesita más que un simple mensaje. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti que es un simple mensaje? ¿Quién te dijo a ti que el mensaje del Señor no tiene poder o eficacias para cambiar al hombre y a la mujer? ¿Quién te dijo a ti que Dios necesita ayuda del hombre? No. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar con autoridad. Es lo que dice Mateo. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. No hay otra solución. La avalancha se viene. Yo tengo que salvar a la gente. ¿Y cómo la salvo? Enseñándole que guarden todas las cosas que están escritas en este libro. Escucha bien. Lo único que puede salvar a la gente de todo lo que se aproxima es el mensaje del evangelio. Es el mensaje del evangelio. Es lo único que puede salvar a toda la gente. La iglesia evangélica no tiene que dejar de predicar ni por las calles, dejar de predicar por los medios de comunicación. La iglesia tiene que seguir cumpliendo su labor. Porque cuando una persona que va a abortar recibe a Cristo, esa persona ya nunca más será un asesino. Cuando un doctor que trabaja en una clínica haciendo aborto escucha el mensaje de salvación, aleluya, y el Espíritu Santo lo convence de pecado, ese doctor nunca más será un asesino de niños. Escúchame bien, cuando un joven tiene problemas, está totalmente confundido sobre su sexualidad y escucha el mensaje de Jesús con la unción del Espíritu Santo, ese joven nunca más va a pensar en pervertir su sexualidad. Cuando un asesino tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, dejará de ser el asesino que es. Cuando un violador viene a las plantas de Cristo, dejará de ser un violador. El diablo nos ha querido mentir a nosotros los evangélicos,
que si nosotros nos capacitamos, y ojo, que no estoy diciendo que no te capacites, si nosotros tenemos abogados cristianos, si nosotros tuviéramos médicos cristianos, si nosotros tuviéramos cientistas políticos cristianos, todo eso es bueno. Si nosotros tuviéramos psicólogos cristianos, si nosotros tuviéramos intelectuales cristianos, entonces el cristianismo como que tendría más efectividad. Mentira del diablo. Eso es bueno, ya dije. Estudiar es bueno y cualquier cierto hombre que se capacite, eso está bien, terrenalmente hablando. Pero Dios no necesita ni cientistas políticos cristianos, escúchame bien, para cambiar el corazón de un hombre. Porque antes de cambiar las estructuras, antes de cambiar, ¿cierto?, la política, tiene que cambiar el corazón del hombre. Y el único que puede cambiar el corazón del hombre es el que creó al hombre. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro remedio. No hay otra. No hay otra. Escucha, yo no encuentro. Yo creo tanto en la palabra. Me apasiona tanto esto que yo creo que Dios dice a la iglesia: sigan predicando, sigan adoctrinando, sigan enseñando a la familia, pero enséñenlo con la Biblia, enséñenlo con la palabra. Bendito sea el Señor. Enséñenlo a la luz de las Escrituras, para que los matrimonios duren y vivan felices y tengan hijos y tengan nietos. Háblenle de la palabra para que los hijos se guarden. Hablen de la palabra para que los empresarios sean honestos y justos y le paguen a sus trabajadores y no exista injusticia social. Háblenle a los ricos de este mundo de la palabra, que no sean avaros ni altivos, sino que sean generosos, dadivosos, que hagan buenas obras. Háblenle de la palabra. Si los comerciantes escuchan el mensaje, ellos no van a falsear la pesa, como dice el libro de los Proverbios. Escúchame bien, si el Espíritu Santo estuviera sobre ellos, todo sería distinto. Hace un tiempo atrás, un policía en los Estados Unidos asfixió a un hombre de raza negra, me parece, si es que me recuerdo bien, de apellido Floyd. Mira, si ese policía hubiese tenido la palabra, no hubiese sido violento. Escúchame bien, no hubiese sido cruel. No asfixia al hombre bajo su rodilla. Si sus compañeros hubiesen sido hombres que conocían a Dios y en su palabra, no dejan que Él lo asfixie. ¿Qué me está diciendo el predicador? Que este mundo necesita la palabra. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra es la que puede cambiar al ser humano. El diablo nos ha mentido. Con pena a veces escucho hermanas, hermanos decir como que la iglesia no es efectiva, como que el mensaje que predica el pastor no es suficiente. La palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Pero hay que vivirla, pero hay que creerla, pero hay que ponerla por obra. Dios me dijo que te diga: no trates de frenar la avalancha, sálvate de la avalancha y salva a otros. ¿Y cómo los salvas? Predicándole de Cristo. No tenemos que cristianizar la política, sino que tenemos que predicar el evangelio para que se conviertan los políticos. Con todo eso la avalancha se aproxima y el mundo está reservado para el fuego. Escúchame, y los elementos ardientes caerán del cielo y la tierra, y todas las obras de sus manos serán deshechas y serán quemadas. Viene una hecatombe, viene persecución. Todos los que quieran vivir justa y piadosamente padecerán persecución. Pero que lo escuche el diablo. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra la iglesia. Entonces, déjate de preocuparte
Sálvate de la avalancha y salva a otros. Predica a Cristo. Tengo que aprovechar cada segundo que Dios me da acá en la radio. Tengo que aprovechar cada minuto que Dios me da acá en la radio. Y no creer la mentira del diablo, que ya nadie nos escucha, que el mensaje está pasado de moda, que la gente ya no quiere escuchar. Mentira del diablo. La palabra de Dios, aleluya, es como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar y produce. Así no volverá vacía. La palabra cumplirá el propósito por el cual Dios la envió. La palabra siempre tiene poder. La palabra cambia. La palabra transforma. La palabra tiene poder, aún lo más sencillo. Y el hombre, por torpe que fuera, caminará por el camino de santidad y no se extraviará. Pastor, yo te invito a que sigas predicando la palabra. No te menosprecies si no, aleluya, tienes grandes títulos universitarios. Súbete a ese púlpito, aleluya, bajo la unción del Espíritu Santo, porque somos el poder más grande que pisa la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo es la esposa del Cordero. La iglesia del Señor Jesucristo es el edificio de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor Jesucristo no somos simplemente una religión que el diablo hace lo que quiere. Somos los lavados y redimidos. Somos los que detenemos al anticristo. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Pero la luz no se puede esconder. La sal no se puede volver insípida. Hay que predicar. Hay que llevar el evangelio. Párate, ponte de pie, levántate como victorioso. Basta de acomplejarte porque no tengo estudio, porque no tengo dinero, porque nací pobre. No basta de acomplejarte. Tienes el poder más grande en tu lengua. Dijo una mujer, cierto, impía, dijo: le temo más a la lengua de este predicador que a todo el ejército de Inglaterra. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en la palabra. La palabra destruye argumentos del diablo. La palabra construye una vida nueva, un matrimonio nuevo. Yo no sé cuántos me pueden decir amén. La palabra cambia individuos. La palabra cambia familia. La palabra cambia comunidades. La palabra cambia una nación, como en el tiempo de Jonás, porque hay poder en la palabra. Esa es la solución para la avalancha. La palabra, porque el que cree en la palabra es libre, porque el que cree en la palabra no será condenado. La palabra es la solución. Yo no sé cuántos pueden decir amén, pastor. Es la palabra la solución. Es la palabra la solución. Con esto no quiero decir que no oremos por nuestros hermanos cristianos que están como constituyentes o en la política, o por todos los movimientos evangélicos que luchan a favor de la vida. Pero te quiero decirte, hay una pelea más grande que pelear. Aleluya, y en la batalla de la fe es mover la espada del Espíritu por todas partes, porque al final triunfará la iglesia, y esa piedra no cortada por mano de hombre derribará los tronos y derribará la montaña, y los imperios más poderosos caerán, pero de Jesús la iglesia ha de ser constante. Moisés, firme y adelante. ¿Lo ponemos? ¿Crees que podemos? Amén. Estoy inspirado. Firme y adelante. Aleluya. Hoy necesitamos que la iglesia se levante, que no te gane el diablo. Pastor, que guardaste tu espada, no renuncies a tu ministerio. Si un alma te ganaste, por esa alma sigue en el ministerio. Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando la palabra en este día. La palabra es la solución. Santo, santo, santo.